Soy Sergio Humberto Enríquez Olivas, actualmente soy secretario instructor en el Tribunal Laboral. Me postulo como candidato para juez laboral del Distrito Judicial Morelos. Cuento con más de 10 años de trayectoria. Comencé trabajando y estudiando al mismo tiempo para pagarme la universidad. Comencé trabajando en un despacho laboralista con la licenciada Armida Molina. Posteriormente, al culminar mi carrera, en el 2018, comienzo a laborar en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Me invitaron a formar parte del equipo de Inspectoría del Trabajo y posteriormente, meses después, formo parte de la Procuraduría Auxiliar de la Defensa del Trabajo como procurador de la misma, es decir, el abogado gratuito de los trabajadores. Ahí yo llevaba desde la asesoría, implementamos un sistema de citatorios, 3 citatorios, y si no se conciliaba y no se llegaba a avenimiento mediante un convenio, nosotros realizábamos la demanda, la tramitación de todo el juicio hasta la culminación en un laudo, como antes se llamaban ahora las sentencias, o bien, posteriormente, si no era a buen término, un amparo y continuar el procedimiento hasta que se llegaran a los términos correctos. Ahora con la reforma del año 2019 se implementó lo que se denomina como la conciliación prejudicial. Entonces la Procuraduría implementó un programa piloto de conciliadores en los cuales yo estuve capacitado mediante diplomados en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y fui nombrado como conciliador de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, desempeñando ya realizando las funciones que realizaba como procurador auxiliar. Sin embargo, ahora un poco más encaminado a la conciliación, impartiendo el principio más importante que debería ser la imparcialidad que debe gozar todo conciliador, y siendo más empáticos tanto con la parte trabajadora como la parte patronal. Después me invitan a formar parte del equipo de dictamen, en donde realizábamos los laudos. Como te comento, son lo que ahora se denominan sentencias. Entonces estaba especializado en el dictamen del mismo, la elaboración de los proyectos de laudo. Posteriormente, en la reforma anterior, en la del 2012 a 2019, se votaba mediante los representantes obreros, patronales y un representante de gobierno. Si salía bien el proyecto, se elevaba la calidad del laudo y se publicaba, se notificaba a las partes y ya tenían la resolución. Y realicé el concurso de oposición para el Tribunal Laboral, quedé a pocos lugares de ser juez y actualmente me desempeño como secretario instructor AB, realizando funciones de proyectos de sentencias, la tramitación de amparos directos e indirectos, acuerdos, el acompañamiento del juez en las audiencias y demás tramitaciones que se realizan en el Tribunal Laboral. Primero que nada, contar ya con una experiencia y trayectoria tanto en el ámbito laboral. También encaminado a la misma trayectoria, pues ya cuento con diversas facultades, como podría ser la imparcialidad, el ser empático, el no dejarme influenciar por medios externos. Entonces ya contaba yo con esas, pues como la ética, el profesionalismo. Entonces esas virtudes que debe tener todo juzgador, ya cuento con las mismas, y con la trayectoria, pues por eso es que decidí ya postularme como candidato para juez laboral. Mi principal propuesta es ser un juez de puerta abierta. ¿Qué deviene en esta principal propuesta? Es el poder escuchar, el poder humanizar al Poder Judicial del Estado, el Poder Judicial, que sea más cercano a la población, porque a mí me gusta decir que nosotros somos un instrumento a través del cual fluye el derecho y la justicia, pero la justicia pertenece al pueblo. Entonces, al ser un juez de puerta abierta, siempre velando en el principio de imparcialidad, se puede realizar una cita con ambas partes, puede quedar tanto videograbada o escrita, que se realizó alguna audiencia con la presencia de ambas partes, y siempre velando por el principio de imparcialidad entre las mismas. Yo pienso que tanto la tecnología como la sociedad van avanzando de manera muy rápida. Es por eso que también la Ley Federal de Trabajo debe de ajustarse a dichas tanto reformas como las actualizaciones que se vienen tanto en la sociedad como en la justicia. Entonces, el 24 de diciembre salió publicada una reforma en la cual ya se van a reformar tanto la Ley Federal del Trabajo, y se va a emitir que tanto trabajadores de plataformas digitales ya cuenten con el seguro social obligatorio, que sean considerados como trabajadores, que tengan las prestaciones que indican, e incluso ya en la misma Ley Federal del Trabajo vela por lo que se denomina como el derecho del teletrabajo. Y ya vienen ahí el articulado indicando que el patrón debe de contribuir al trabajador con determinado porcentaje tanto de la luz, de internet y demás servicios con los cuales debe de contar todo trabajador para desempeñar sus funciones de teletrabajo, home office, y todo esto derivado pues de la pandemia que sufrimos todo el mundo. Entonces fue un nuevo cambio, un paradigma nuevo hacia la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿crees que ya se está
ya está y vamos avanzando y yo creo que vamos a buen puerto. Y es para bien de ambas partes, o sea, tanto del trabajador como de la parte patronal. La verdad, en mi experiencia han sido pocos los casos y hay diversos criterios que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no solamente es, si bien la pérdida de confianza, los trabajadores de confianza son lo que denominan las funciones de dirección, administración, vigilancia, que habla la Ley Federal del Trabajo en su artículo 11, tanto son pocos los casos que en mi trayectoria he encontrado, como también indica la misma Suprema Corte cómo se debe de velar, debe de verificarse si el hacer o no hacer, efectivamente hay un detrimento en la confianza del patrón y si esa acción o no acción afecta en la pérdida de la confianza. Entonces son diferentes, hay muchos criterios y no lo veo tanto como que se abuse, porque han sido pocas las ocasiones en que se realice. Si bien el artículo establece que es distintas a las causales de rescisión que establece el artículo 47, casi no se fundamenta tanto, no me ha tocado ver tantos casos en la práctica. De hecho, el tribunal ya responde ante acoso, ante el mobbing, ante hostigamientos, mediante la interposición de medidas cautelares. La parte actora puede solicitar que se realicen medidas cautelares de protección cuando hay acosos, hostigamientos, el mobbing laboral, y nosotros velamos por los derechos laborales de los trabajadores, realizamos diversas acciones. Puede ser, por ejemplo, el acudir, el solicitar que sea un actuario que acuda a la fuente de trabajo, realice un cuestionario de si las personas, para empezar, son trabajadores o no del patrón en ese cargo, si el patrón ya tiene o cuenta con la NOM 035, que es la que vela por este tipo de situaciones como el acoso y el hostigamiento, si tiene planes, si hay el reglamento, pues si maneja algún tipo de comisión que trate de proteger a la víctima, en este caso, un apoyo, un seguimiento psicológico al trabajador. Entonces sí se vela, sí viene establecido en la ley, y tanto los tribunales como su servidor, a través de las medidas cautelares, sí realizamos y actuamos conforme a la ley. Yo lo veo como que son viables. ¿Por qué? Porque el principio efectivo de unas vacaciones es el poder desconectarse del lado laboral y gozar tanto del tiempo necesario para tus actividades propias, del disfrute de la familia. Entonces, yo siento que sí son necesarios, va ad hoc a la nueva sociedad en la que vivimos y yo estoy de acuerdo en el mismo. Si bien puede haber detrimento, esto es siempre velar por el equilibrio de los factores del producto, el equilibrio de los factores. Siempre se debe velar por un principio de que se vele tanto por la parte patronal como la parte trabajadora, operaria, y que haya un equilibrio, que no haya una discrepancia, y es ahí donde yo veo que sí es correcto para que el trabajador goce, se desconecte, pueda vivir pues fuera del trabajo, pueda tener un tiempo dedicado a él, a su familia, a sus hijos, a una esposa. Entonces sí es algo que yo veo ad hoc a la misma. Ya hay una reforma para la disminución de horas. En dicha reforma habla que sí se puede, o sea, se va a hacer una disminución gradual. Empezamos con macroempresas y hasta el último llegar gradualmente con los microempresarios. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de velar y de proteger a esos microempresarios, a esas personas que están emprendiendo, que están apenas saliendo a auge con sus empresas. Entonces, es algo que yo veo que se puede lograr y se está haciendo de manera correcta al hacerlo gradualmente. Verificar cómo funciona en las macro para posteriormente, poco a poco, ir gradualmente hasta las micro. Entonces sí es algo, yo lo veo como algo correcto. La verdad, no, es algo que yo veo como que puede ser tanto un acierto como un error. Estoy en un punto medio. ¿En qué sentido? Es un acierto porque nosotros tenemos un contacto directo con la sociedad. Entonces yo lo veo como algo correcto en ese sentido. Como te repito, una de mis principales propuestas es humanizar al Tribunal Superior de Justicia y ser más cercanos al pueblo y para el pueblo. Entonces, al ir tocando casa a casa, yo nunca he sido político, jamás, y es algo como nuevo, es algo novedoso. Sin embargo, es un acercamiento, el escuchar, el sentir de la gente. En eso lo veo en un acierto. Pero también hay que verificar los perfiles de cada una de las personas, hay que verificar la trayectoria académica, profesional, si están especializados o no están especializados. Entonces ahí hay como una balanza. Yo estaría en un punto medio en este sentido. Primero que nada, les hablaría como ciudadano, como conciudadano, como vecino de ellas. Sería que salieran a votar, que se informaran, que emitieran su derecho, el deber cívico que tenemos y el derecho a votar, que lo hagan de manera
informada, a conciencia, verificando los perfiles de todos y cada uno de los candidatos y en esencia pues salir a votar. ¿Por quién? Por el candidato que mejor convenga, siempre y cuando cuente tanto con la trayectoria profesional como académica y que dicho candidato cumpla con todos los requisitos y sea profesional, imparcial, que vele por el principio de justicia. De nueva cuenta, recordarle al pueblo que hay que salir a votar el 1 de junio, hay que informarnos, que sea un voto a conciencia, que sea por una trayectoria profesional, por una especialización, más que nada pues que ejerzamos ese derecho. Y pues si es a bien decidirse por este perfil, pues sería en la boleta color turquesa, el lado derecho, donde vienen las personas aspirantes a cargos de jueces,